Bienvenido, Carlos. Gracias por estar acá. Claudia, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes. Me encanta Efecto Mandarín. Y es la primera de muchas veces que estarás acá. Nos declararemos amigos y nos vamos a tutear. Analista político, hoy vamos a hablar de lo que está sucediendo. Hay material de a montón. La lana nos sobra para tejer y destejer lo que está sucediendo. Y vía Zoom está José de la Fuente también, analista político, a quien le digo gracias, José, por estar con nosotros. También te tuteo porque eres un colaborador del periódico y agradezco a mi colega Pablo Deza el poder hacer un puente con tu mirada. Gracias, José, bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días. Buen día y bueno, no será buen día para la clase política que es responsable de esto que estamos viviendo. Sé que es un lugar común, pero pocas veces se siente tan generalizada la responsabilidad. Aquí entran arcistas, evistas, creemistas, gente de comunidad ciudadana. Creo que hay una responsabilidad de lo que está sucediendo. Hemos tenido varios entretextos, entrevistas con José. Me gustaría comenzar con José. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana después de una reunión que no concluyó con humo blanco, que tiene un plazo hasta hoy en la mañana, pero con esta nueva medida desde el universo judicial? ¿Cómo está viendo José este panorama? Bueno, yo creo que estamos muy cerca del ápice de la crisis política institucional, ¿no? Te escuché decir al principio que quién iba a pensar esto, pero en realidad hay que darse cuenta que esta debacle del sistema político y sobre todo del proceso de cambio tiene que ver con el millón de votos que ya se perdió entre la elección del 2014, las elecciones generales y el referéndum del 2016. Ahí ya se perdió 1 millón de votos, luego vino la tragedia del 2019 y finalmente con las elecciones generales del 2020, si bien se ganó con 55%, la verdad es que eso ya no te dio 2/3, y luego la fractura interna del MAS vino desde el primer día, desde el momento en que, según lo dijo la propia Adriana Salvatierra. ¿Perdón? ¿Adriana Salvatierra? Adriana Salvatierra, el otro día un foro en Santa Cruz. Ella dijo, nosotros esperábamos que en el discurso de posesión del presidente se reivindique Evo Morales. Eso no fue así. Y eso ya despertó, ¿no es cierto?, toda una suspicacia, porque claro, la idea de Evo Morales era el 2020, Lucho Arce al gobierno, yo al poder, ¿no? Eso no se dio, pues porque claro, efectivamente, como Luis Arce dijo en algún momento, yo soy el que firmo, ¿no? Nunca me olvido de esa frase. Y es verdad, todos los que sabemos de administración pública sabemos que en última instancia quien firma es el que toma la decisión, porque es el que se va a cargar la responsabilidad. El resto ya es una escalada de esta crisis interna del MAS, que finalmente ya es irreversible, en fin, ya la fractura vino hace varios meses, pero que tiene este telón de fondo, que es el hecho de que el gobierno de Arce no solo que no reivindicó a Evo Morales, sino que finalmente lo responsabilizó políticamente de la tragedia del 2019, porque sin lugar a dudas fue el capricho de Evo Morales de insistir en una reelección que no le correspondía constitucionalmente y que llegó al extremo de un fraude constitucional, ¿no? Porque la sentencia constitucional del 2017 fue un fraude, ¿no? Ese invento del derecho humano. El resto es un poco lo que ya sabemos y finalmente, claro, hemos llegado en esta escalada a una crisis ya del sistema político en conjunto, ¿no? El que la Asamblea Legislativa haya sido incapaz de aprobar esa ley todo el año pasado, si bien probablemente con el sabotaje del Tribunal Constitucional en cierto sentido, pero lo que es evidente que la principal responsabilidad es política de la Asamblea, porque es el órgano político, ¿no? Y lo de ayer, que no es nada más que un auto constitucional, ¿no? En el sentido de que se ha admitido un recurso de queja del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, no es nada más que la advertencia de decirles, por si acaso, el proyecto de ley 144 comprende
nuestra prórroga, ¿no? Vale decir, sigue en pie la autoridad del Tribunal Constitucional en la eventualidad de una revisión constitucional. Pero esto, porque, José, perdón, sí, pero esto ha sido también interpretado por algunos actores de la oposición como el golpe judicial. En fin, hemos tenido reacciones de distinto tipo. Vamos a una primera rondita con Carlos para ver si hasta aquí firma lo que dice José o tiene algunas diferencias, tomando en cuenta muy rapidito que la comisión bicameral, para quien no ha encendido la tele anoche o todavía no ha terminado de leer el periódico, la comisión bicameral encabezada por el vicepresidente David Choquehuanca no ha llegado a un consenso sobre la prórroga de mandato de magistrados del órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional y se posterga esto hasta hoy en la mañana. Hay que ver, y en medio el auto constitucional del que nos acaba de hablar José. Carlos, ¿hasta acá firmas todo lo que dice José o no estás de acuerdo? Sí, a ver, estoy de acuerdo y coincido con que hay definitivamente un descrédito total del sistema político, ¿no? El sistema político estaba cerca del despeñadero y en los últimos días ha dado 2, 3 pasos adelante. ¿Qué lo ha llevado ahí? ¿Desde cuándo que está en crisis? Está en crisis desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que hay muchas decisiones, una de ellas, por ejemplo, la decisión de la repostulación del 21F, creo que ha quitado un descrédito muy grande al sistema político. Creo que se ha instalado la idea de que se está posicionando un poder por encima de los demás, ¿no? Y de que el poder político es quien manda todas las directrices y que utiliza a los otros poderes para complacer sus deseos. Y creo que eso es percibido claramente por la gente y eso hace que hoy el sistema político tenga un grave descrédito ante la población. ¿No se recuperan las esperanzas? Como decía José, bueno, José habló del porcentaje, soy yo quien pregunta si no se han recuperado las esperanzas y se ha dado un voto de confianza a Luis Arce con el 55.1%. ¿Esto no ha salvado o podemos tener una votación de este tamaño y al mismo tiempo seguir viviendo una crisis política? Yo creo que el MAS ha logrado construir una hegemonía política, un horizonte de sentido común estratégico importante que ha generado una cohesión política. Pero el MAS estaba el 2020 ante un desafío muy grande. Y ese desafío muy grande era saber si el MAS iba a poder trascender la figura de Evo Morales para constituirse en un proyecto político que va más allá de un líder histórico que ha tenido un rol fundamental para el movimiento al socialismo y también para el país. Pero la pregunta era, ¿hay más después de Evo Morales? ¿Y hay más? Yo creo que hay la intención de dinamitar el MAS, ¿no? Y decir desde un liderazgo, después de mí la tormenta, ¿no? Después de mí no puede existir nada. Y creo que eso está poniendo en jaque mate al MAS y por ende al sistema político boliviano. Y el otro lado, distinto al de Evo Morales, ¿qué tal? ¿Bien? El otro, en su accionar político, por supuesto. Mira lo paradójica que es la política, ¿no? El MAS ha terminado siendo el peor enemigo del MAS y muchas veces la oposición ha terminado siendo su mejor aliado, porque la oposición nunca ha tenido un proyecto, un horizonte de futuro claro, nunca ha tenido un proyecto político, un liderazgo que los aglutine, entonces siempre ha jugado en ese desorden y a lo único que ha apuntado y a lo único que apunta el día de hoy la oposición es a la fractura, a la implosión, al quiebre del MAS para tener una mínima oportunidad electoral. Aquí le voy a devolver la palabra a José. José, para de esa primera introducción que hiciste, mirar también la oposición para tener el tablero completo, ¿no? Un MAS quebrado, un MAS que aparentemente se dinamita hacia adentro. ¿Y qué sucede con Comunidad Ciudadana y Creemos? ¿Coincides, José, en que hay una crisis? Porque también son lugares comunes, ¿no? Que no logran tener mayorías, no logran votación, no logran tener una propuesta. ¿Hay que echarle todos estos pecados a la oposición o hay algo esperanzador en estas oposiciones? Bueno, el sistema político ha estado, como decía el compañero que compartimos, Carlos, Carlos al medio de una hegemonía política del MAS y del proceso en general, ¿no? Por lo tanto, la oposición ha sido, es y todavía podrá ser un buen tiempo marginal. Y de ahí es que su papel es no solamente inocuo,
sino que al mismo tiempo es un rol que es solamente parte de una especie de cultura de la suspicacia, la sospecha. Hay un diputado de Comunidad Ciudadana que ya se ha inventado el retorno de Napoleón, por ejemplo, ¿no? En fin, cosas hilarantes, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente sus posibilidades de entrar al ruedo político solo son a cuenta del desgaste político del MAS, o finalmente el desastre político del MAS, ¿no? En realidad, cuando dijeron el otro día queremos una especie de árbitros internacionales, veedores internacionales, estaban pensando en qué inventarse para trancar la negociación política, ¿no? Porque en realidad solo juegan a eso, ¿no? A que esto se termine de desbocar y que finalmente la crisis, como en los años 60 con el MNR, arrastre a todo el MNR, digamos, ¿no? Esa es la apuesta, pero por lo demás, en términos positivos y constructivos, no tiene nada, porque la verdad es no solamente marginal, sino también una oposición muy dispersa, ¿no? En cada una de las oposiciones, creemos, o Comunidad Ciudadana, hay 2 o 3 pedazos, cuando menos, ¿no? Entonces, es una crisis sistémica del sistema político, ¿no? Por lo tanto, sus posibilidades no son nada más que apostarle al desastre del MAS, ¿no? Y eso, claro, les resta posibilidades de proyecto, de futuro, porque nadie puede ganar elecciones con una propuesta de esa naturaleza. Han hablado ambos de crisis. Voy a citar a mi colega Pablo Deza en uno de sus textos en El Animal Político. Pablo plantea esto. Decía René Zavaleta que las crisis son momentos de autoconocimiento de las sociedades. Bueno, Caro, el espejito. De ellas aparecen las cosas no como aparentan formalmente, sino con todo su número. Es cuando los grupos sociales conocen, comillas, a partir de su práctica, aquello que pueden y aquello que no pueden. La situación de los bloqueos es un momento de crisis dentro del MAS y dentro del campo político nacional. Se trata de la más reciente medición de fuerzas movilizadas y estamos viendo no solamente las imágenes, sino hemos mostrado la cifra de las pérdidas por los bloqueos. Y esto está diciendo cosas sobre el oficialismo, la oposición y la correlación de fuerzas. Entonces, se pregunta Pablo Deza en El Animal Político, ¿cuál es el balance de los bloqueos al presente? ¿Cuáles son los resultados políticos? ¿Qué están reflejando los bloqueos de la situación al interior del MAS? Y yo añadiría la pregunta que se hace cualquier ciudadano o ciudadana, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Porque mi vida va a afectar, porque de eso depende que yo encuentre gasolina, que aumente el precio, que tenga paz, que llegue a casa, encienda la televisión y me sienta reconfortada, protegida o sin sistema judicial, con un sistema político. Esta relación afecta a la ciudadanía, me afecta a mi economía, a mi estado de ánimo. ¿Qué va a pasar mañana? Dice una ciudadana. ¿Qué escenarios hay, Carlos? Realistas, ¿no? Un panorama sombrío, ¿no? Yo comparto esta lógica de mirar la crisis en clave zavaletiana, porque Zavaleta mismo lo plantea, ¿no? Después del momento épico, siempre hay este momento trágico, ¿no? Después de la construcción de lo que ha sido un muy potente bloque del campo popular, que ha construido hegemonía, que ha construido horizonte de sentido, que ha instalado nuevos sentidos comunes que hacían tanta falta a nuestra sociedad, ¿no? Cambios de orden político, cambios de orden simbólico, cambios de orden económico. Hoy estamos ante un momento de tragedia porque estamos viendo que la implosión del campo popular está resquebrajando la posibilidad de profundizar un modelo de Estado que había generado un horizonte común y un gran consenso en los bolivianos. Entonces creo que estamos ante ese momento trágico de derrumbe de lo nacional popular expresado en una propuesta política. Derrumbe. De derrumbe. ¿Así? ¿Tanto así? Es que puede decantar en un derrumbe y parecería que hoy estamos encaminándonos ante eso. Yo coincido plenamente con José cuando él decía, al frente evidentemente no hay nada, ¿no? No existe una propuesta que esté cautivando, que esté generando un otro horizonte de sentido.
Ponte el ejemplo de la Argentina, ponte el ejemplo de Ecuador. Sí ha habido expresiones de la oposición a lo nacional popular de esos países que han logrado construir un horizonte de sentido que ha cautivado, ¿no? Con todos los bemoles y más allá de si te gusta o no lo que pasó en la Argentina, el discurso de Milei y de lo libertario ha generado, por lo menos en tiempos electorales, una cohesión muy fuerte que ha decantado en votación y que ha decantado en la constitución de un poder político. Aquí no hay eso, no existe eso. Yo creo que la oposición está esperando solamente el desastre del MAS, ¿no? No sé si con eso le alcanzará, puede ser que le alcance, ¿no? Puede ser que le alcance, puede ser que sea tan fuerte la implosión que esos restos de lo que quede del MAS no puedan hacerle frente, aunque sea a una débil oposición. Y ese es el riesgo ante el que hoy se está en términos políticos. Ahora, hablando de Argentina, Milei era un economista que se paseaba por los sets de televisión con sus perros, o el loquito que se paseaba con sus perros, o el economista brillante que se paseaba con sus perros. No se imaginaban, o una gran mayoría no se imaginaba, que hoy iba a estar al mando de Argentina. Y acá, que estamos tan cerca, y en algunos casos vivimos bajo la sombra de estas experiencias, dicen, mañana viene un Milei, ya están buscando un Milei, o ya hay intentos de remedio de Milei. Yo no sé si esto de los ciclos es natural, se lo pregunto a José para terminar esta mesa, y si alguien estará buscando un Milei, con o sin perros, José. No, felizmente. Bueno, yo creo que lo que ha concluido es el ciclo de los 14 años del gobierno de Evo Morales. Eso me parece que ya es indiscutible, ¿no es cierto? Porque la política tiene pues ciclos, ¿no? Sin lugar a dudas, ese ciclo de los 14 años ha concluido. Lo que falta es saber ahora qué ciclo viene. Yo creo que sin lugar a dudas en este nuevo ciclo, por supuesto, tiene que recomponerse la articulación social, ¿no? Las organizaciones sociales que son la base de este proceso tienen que rearticular sus afiliaciones políticas, ideológicas, y tienen que replantear su estrategia y su horizonte, porque por supuesto no se gobierna si no es de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese punto, y el bloqueo es eso, el bloqueo es la medición última de fuerzas en las cuales tú estás diciendo, esta es toda mi fuerza, que es el caso de Evo Morales, que le ha apostado todo esto y que claramente no le alcanza, aunque ha demostrado indudablemente más fuerza de la que se pensaba, pero al mismo tiempo, del otro lado, digamos, de las organizaciones sociales que apoyan al gobierno de Luis Arce, tampoco hay esa fuerza, ¿no es cierto?, que podríamos haber pensado, aunque sin lugar a dudas la resistencia en el grueso del país al bloqueo no solo tiene que ver con economía, tiene que ver con esta práctica política, ¿no es cierto?, del bloqueo como recurso inmediato para resolver las cuestiones políticas. Entonces, estamos ante un nuevo ciclo político de discusión, pero al mismo tiempo sin tener claro por dónde va. Lo que sí es evidente es que todavía el proceso político que vivimos está en pie con todas las dificultades orgánicas, institucionales, la disputa por el poder, pero así como el MNR sobrevivió al 64, todavía 30 años, yo creo que el proceso todavía tiene esa espalda porque finalmente está sostenido por la gente y la gente todavía no va a virar en tanto no resuelva consigo mismo sus opciones políticas, que esta coyuntura son las que van a ayudar a definir. Sí, solo, José, que el MNR comenzó con reivindicaciones nacionalistas, con nacionalización de las minas, con una inclusión del mundo indígena, aunque sobre un bloque más bien blanco, y terminamos con Goni hablando entre inglés y español, huyendo en un helicóptero, es decir, entre ese principio y ese final corrió tanto que ni siquiera el mismo MNR se reconocía. No sé si mañana MAS, quien quede con la sigla, se reconocerá, ¿no? Para concluir, Carlos. Definitivamente, dice el adagio popular, uno no sabe para quién trabaja, ¿no? Y cuidado que esta implosión del MAS esté trabajando para la restauración de un orden absolutamente conservador, antiestatal, antipopular,
que vaya a querer destruir todo lo que ha avanzado la construcción del Estado plurinacional. Esa es la advertencia, ¿no? Se está caminando hacia ese rumbo, ¿no? Por más de que tengas una política conservadora descabezada, sin proyecto político, la implosión puede ser tan fuerte que puede generar la apertura para que lo más conservador de este país, esta vez por voto popular, pueda llegar a tomar el poder y destruir rápidamente o intentar destruir lo que ha construido el Estado plurinacional. Ya sucedió en Estados Unidos, ya sucedió en Brasil, ya sucedió en Argentina y ahora nos tenemos que ir. José, muchas gracias por este contacto. Si tienes algo más que añadir. Sí, solo esa precisión, ¿no? La diferencia como el MNR era que era clase media, ¿no? Aquí el proceso está sostenido por campesinos, por indígenas, ese es el matiz. Pero por lo demás la política está abierta a todo lo que suceda y el mundo contemporáneo está absolutamente revuelto, ¿no? Totalmente. Entonces todos tenemos que estar prevenidos de aquello, en fin. Por lo demás, muchas gracias, Claudia, por la invitación. Carlos, un gusto de conocerte y saludarte también. Buen día. Es al contrario, las gracias a José de la Fuente, que es amigo de la casa, lo entrevistamos en El Animal Político. Muchas gracias por este contacto. Esto está en evolución, así que volveremos a sentarnos. Un abrazo a la distancia, José. Lo mismo a Carlos Saavedra, que de aquí se irá a compadres, creo que por el acento, creo que es chapaco, y ¿alguien le hará bailar en la tarde? Esperemos que sí, esperemos que sí. Todo tarijeño alberga siempre eso, esa esperanza. Gracias, Carlos. Ya conoce el camino de la montaña. Aquí estaremos para seguir intercambiando ideas sobre esto que es tan incierto en la política boliviana. Un placer estar con ustedes, Claudia. Gracias, Carlos.